Bueno, David, muchísimas gracias por atendernos. No, un Sé placer. que a lo mejor tu agenda es muy apretada, pero es un placer para nosotros tenerte aquí. Bueno, como primera pregunta, ¿en qué momento de tu vida tú decides que el periodismo es tu vocación? Bueno, yo creo que es una vocación muy temprana, porque ya de pequeñito era una persona con mucha curiosidad, que me gustaba descubrir cosas y tenía, creo que, otra cosa que es necesaria para los periodistas, aparte de la curiosidad, que es querer compartir aquella información o aquello de lo que te enteras, ¿no? Y luego, cuando llegó el momento de decidir qué carrera iba a estudiar, tenía claro que yo no quería estar en una oficina de 9 a 8 de la tarde o de 9 a 6, y que quería una profesión que me permitiera viajar, entrevistar a gente interesante, que no fuera rutinaria, que cada día fuera diferente. Y si además esa profesión podía ser útil para la sociedad, pues pensando en todo ello, creo que periodismo era eh, la decisión acertada. Ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificaba el Senado como un circo. ¿Cómo valora usted la situación política actual en España? Bueno, es un circo, el propio Pedro Sánchez es parte de ese circo, como lo es la oposición. Creo que ahora mismo la política en España no trabaja para los ciudadanos, trabaja para los partidos políticos. Las instituciones nos sirven, no son útiles para la gente, y necesitamos una refundación de una democracia que está averiada. El problema principal que tenemos es que los propios motores de ese cambio, o quienes deberían llevarlo a cabo, son los partidos políticos, que son los menos interesados en que las cosas cambien. Entonces, vamos a necesitar de ciudadanos activos, dispuestos a tener espíritu crítico, ¿no? Incluso con sus propios partidos, para forzar ese cambio que desgraciadamente no llega. Y esto a mí me preocupa, porque si no mejoramos la democracia, si no mejoramos las instituciones, si los partidos no trabajan para la gente, al final los ciudadanos terminan votando por opciones extremas o populistas, buscando una alternativa, ¿no? Y reparar esa democracia es fundamental para que la situación se estabilice. Y ante esta situación, esta vorágine política que actualmente vive España, ¿qué papel deben tomar los medios? ¿Hacer un periodismo de declaraciones o deben ser más tajantes y más posicionantes? Lo primero que tienen que ser los medios y los periodistas son independientes. Ahora mismo vemos muchos periodistas que trabajan para partidos políticos o para grandes empresas, que no defienden los intereses de los ciudadanos, sino de gente que participa en lo más alto del poder. Y yo creo que los periodistas estamos para vigilar al poder, para denunciar sus abusos, para defender los intereses de la gente. Y si no hacemos eso, entonces no somos periodistas. Somos propagandistas, somos relaciones públicas, somos cualquier otra cosa menos periodistas. Entonces, es simplemente volver a la esencia de nuestra profesión, que consiste en informar sin sesgo ideológico, sin intereses, de lo que está pasando a esos ciudadanos que esperan y confían en que nosotros les contemos la realidad de la situación. Pero claro, si todo el periodismo se divide como si fuera un partido de fútbol en derecha e izquierda, y ya solo denuncio la corrupción del partido que me interesa, si perdono todo lo que hacen los que son de mi misma cuerda ideológica, al final no estás haciendo tu trabajo. Estás trabajando para una ideología, para un partido, para unos intereses. Y esto es lo que desgraciadamente está pasando ahora mismo en España. El periodismo, como dices, cada vez más señalado por los extremistas, ¿está en declive o, sin embargo, es más necesario que nunca? Es más necesario que nunca, porque las mentiras son mayores de las que hemos vivido nunca. Hay una capacidad de desinformar a la población a través de plataformas, de redes sociales, de
conseguir que la mentira triunfe sobre la verdad nunca ha sido tan fácil. ¿Qué tenemos para contrarrestar eso? El periodismo. El buen periodismo puede dar la batalla para que la verdad vuelva a importar. Y ahí es donde tener periodistas independientes, honestos, que tengan coraje para enfrentarse al poder es fundamental. Yo espero que sea vuestra generación, ¿no? Los periodistas jóvenes, los que hagáis eso, porque reconozco que con la mía tengo pocas esperanzas, la verdad. Creo que está mi generación de periodistas y la de generación un poco mayor que la mía están ya demasiado maleados y va a ser difícil que cambien. ¿Y cómo pueden hacer los periódicos a día de hoy? Porque tú bien cuentas en tu libro, El director, que cuando tú llegas a la redacción del Mundo había muchos, ¿cómo decirlo?, personas que rechazaban ese avance tecnológico y parece como que aquellas personas que se disfrazan de periodistas, ¿no?, están adelantando por la derecha a los medios tradicionales en lo que viene siendo la carrera tecnológica y la carrera digital. ¿Qué deben hacer estos medios de comunicación para no perder el ritmo o no ser adelantados del todo? Bueno, esto que tú has mencionado es muy importante. Los manipuladores están utilizando mucho mejor la tecnología, las redes, la inteligencia artificial, las plataformas, para propagar esas falsedades al mayor número de personas posible. Y el periodismo muchas veces se ha quedado anquilosado, antiguo, intentando hacer las cosas como las hacía siempre. Entonces, la primera medida que tenemos que tomar es ir a donde está la audiencia. Ir a dar la batalla por la verdad en TikTok, en las redes sociales, en YouTube, en las plataformas de streaming. Allí donde está la audiencia tenemos que estar intentando que la verdad se imponga a la mentira. No podemos quedarnos en nuestra trinchera de lo antiguo, en seguir haciendo las cosas como las hemos hecho toda la vida. Y yo creo que tienes razón cuando dices que los no periodistas o los manipuladores están utilizando mucho mejor esas herramientas. ¿Volvería a aceptar o permitir que un corresponsal como David Jiménez se convirtiese en el director del Mundo? Yo creo que eso es una buena idea, siempre que entre medias haya una formación, una preparación, ¿no? En mi caso yo salté de corresponsal a director sin un periodo de transición que a lo mejor habría sido necesario. Pero me sigue pareciendo muy buena idea que periodistas que han estado sobre el terreno, que han hecho periodismo y reporterismo en conflictos, por ejemplo, puedan llegar a directores de periódicos. De hecho, en el periodismo anglosajón eso es muy normal. Es muy raro que alguien que no ha sido corresponsal llegue a director del New York Times. Muy raro. En cambio, en España, casi todos los directores de medios jamás han hecho nada que tenga que ver con el reporterismo. No saben lo que es cubrir una noticia. Y creo que eso es un déficit muy importante. Entonces, lo ideal es alguien que haya tenido experiencia como reportero, a poder ser también internacional, que luego pase un periodo de transición en la gestión de un diario, de una radio, de una televisión, pero me parece que aunque mucha gente pueda pensar que es un error, a mí me parece un acierto traer a alguien con esa experiencia a puestos de dirección. Terminando con la parte del periodismo actual y ya pasaremos a una faceta más, a una parte de la entrevista más personal, existe un debate muy candente dentro del periodismo que es, ¿se le debe dar voz a aquellas personas que se consideran con pensamientos peligrosos o simplemente no merecen tener voz? Bueno, yo soy partidario de que los periodistas entrevisten a todo el mundo. Si yo hubiera podido entrevistar a Hitler, lo habría entrevistado. Y de hecho, como corresponsal, me tocó entrevistar a genocidas, asesinos, a terroristas. No creo que el problema sea entrevistarles, el problema es cómo les entrevistas. Si tú les entrevistas bien informado, haces las preguntas difíciles y les pones frente a las contradicciones de su maldad, entonces estás haciendo un buen trabajo porque los dejas en evidencia. Pero claro, si vas a entrevistar a alguien que es un manipulador, te responde con datos falsos y tú
te callas y vas a la siguiente pregunta en vez de contrarrestar esa información errónea, pues entonces estás convirtiéndote simplemente en un altavoz de esa persona. Entonces no se trata de no hablar con ellos o con ellas, se trata de enfrentarles a la verdad con hechos, con datos y con preguntas duras y difíciles. ¿Cuál ha sido el momento en el que más miedo has pasado durante la profesión? Bueno, he tenido algunos momentos en conflictos cercanos, ¿no? En Timor Oriental estuve cerca de que me mataran y curiosamente fue la primera guerra que cubrí en el año 99. En Afganistán hubo un par de momentos difíciles, un intento de secuestro en Filipinas, en Fukushima, cuando estalló la central nuclear después del tsunami de Japón en el 2011, hubo también tensión por el miedo, sobre todo a la radioactividad. Entonces, bueno, creo que alguien que hace ese trabajo pues sabe que va a correr algunos riesgos. Y luego, a lo largo de todos esos años, vi como algunos compañeros, desgraciadamente, no regresaban a casa de sus coberturas y pagaron con su vida el intentar llevar la verdad, ¿no?, en lugares oscuros y en conflicto. Es una profesión que puede tener ese sacrificio, ¿no?, de perder la vida. Cuando uno va a cubrir esas situaciones, asume el riesgo, tampoco uno se puede estar quejando todo el día, es parte del trabajo. Y algunos tenemos suerte y salimos de esas situaciones y otros, desgraciadamente, pues no pudieron salir y siempre es triste, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que a veces no se valora lo suficiente el trabajo de esos compañeros y compañeras que se van a jugar la vida por informarnos. ¿Se arrepiente de algo de esa etapa como corresponsal? No me arrepiento, pero siempre pienso que las cosas se podían haber hecho mejor en algunas circunstancias, como corresponsal, como director del Mundo, escribiendo libros. O sea, yo siempre me quedo con la sensación de que, o me hago la pregunta de ¿qué podría haber hecho mejor? Y creo que eso es importante porque eso te ayuda a mejorar, ¿no? Si yo dijera, esta cobertura que he hecho en Afganistán es inmejorable, qué bien me ha salido todo, creo que no estaría creciendo, ¿no? Al revés, cuando he vuelto de una cobertura me planteo, oye, ¿qué historias no hice que podría haber hecho? Y eso yo creo que es importante para cada vez ser mejor en tu trabajo, cuestionarte a ti mismo. Para terminar, ¿cómo va el documental de El Director? Bueno, El Director se rueda en febrero, va a ser una película inspirada en mi libro y la verdad es que ilusionado, ¿no? Con ese proyecto y otros proyectos que vamos a hacer de series y de televisión, pero este es como muy especial porque no deja de ser el proyecto que cuenta una parte de mi vida y un año convulso al frente del Mundo donde no solo yo, pero un grupo de periodistas intentamos hacer el mejor periódico posible, resistimos presiones del poder económico y político y creo que hicimos un periodismo digno y honesto y que eso vaya a ser llevado a la pantalla y más gente pueda conocer la historia de lo que hicimos, pues la verdad es que me hace ilusión. No le voy a despedir con el típico mensaje hacia la juventud, así que muchas gracias, creo que ya ha dicho todo y pues nada, de nuevo, gracias por atendernos. Gracias a vosotros y mucha suerte en esta profesión que si te dejan ejercerla con libertad es muy bonita. Muchísimas gracias. Genial. Gracias, chicos. Mucha suerte.